Mientras bebía con sus amigas, dijo con orgullo, ¿un tipo? Por favor. Puedo manejar más que eso. Ellas vitorearon y rieron. Ella no se dio cuenta de que yo estaba lo suficientemente cerca para oír. Permanecí en silencio. Pero cuando la verdad la alcanzó semanas después. Finalmente dejó de reír. Se suponía que iba a encontrarme con mis amigos para una noche de póker, pero dejé mi cartera en casa como un idiota. Sabía que mi novia, Sofía, estaba tomando unas copas con sus amigas en un bar a solo una cuadra de nuestro apartamento, así que pensé en pasar por allí, pedirle mi tarjeta y marcharme. Entré y las vi en una cabina al fondo, riendo y tomando chupitos. Me dirigía hacia ellas cuando una de sus amigas, una chica llamada Ximena, levantó su copa y dijo algo sobre que Sofía era una leyenda. Reduje la velocidad, curioso. Fue entonces cuando lo oí. Sofía, con una voz lo suficientemente alta como para que toda la sección la escuchara, alardeando, ¿un tipo? Por favor. Puedo manejar más que eso. La mesa estalló. Vitorearon. Rieron. Brindaron por ella. Ella lo absorbió todo, como una reina presidiendo su corte. No me vio de pie junto al pilar, a menos de 3 metros. Me quedé allí, completamente inmóvil. No era una broma. La forma en que lo dijo, la forma en que reaccionaron. Era real. Esto era algo sabido, algo celebrado. La ira que debería haber sentido nunca llegó. En cambio, fue como si un interruptor se activara en mi cerebro. Todas las pequeñas cosas raras de los últimos meses de repente cobraron sentido, las noches tardías que decía pasar con su club de lectura, los viajes de fin de semana con amigas a los que nunca fui invitado, la forma en que protegía su teléfono como si fuera un secreto de estado. No la confronté. No monté una escena. Simplemente retrocedí en silencio, salí del bar y me fui a casa. La partida de póker quedó olvidada. Mi nuevo juego era averiguar qué tan profunda era la madriguera del conejo. Cuando llegué a nuestro apartamento, lo primero que hice fue algo que nunca había hecho antes. Fui a su tableta, la que usaba para navegación casual y dejaba con la sesión iniciada en todo. No buscaba mensajes, buscaba patrones. Encontré su aplicación de calendario. Al principio parecía normal, reuniones de trabajo, sesiones de gimnasio, almuerzos con amigas. Pero luego noté un segundo calendario oculto, superpuesto bajo el principal. Estaba codificado por colores. Cada color era un nombre diferente. El azul era Bruno. El verde era Marco. El rojo era Leo. Mi nombre no estaba allí en absoluto. Yo era el predeterminado. Yo era el espacio en blanco entre los colores. Hice clic en algunas de las entradas. Copas con Bruno, 8 p.m. Marco, viaje de fin de semana. Leo, almuerzo. Era un horario, una rotación, meticulosamente organizada. No era solo infidelidad, era gestión del tiempo. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, simplemente mirándolo. La pura arrogancia era asombrosa. No solo estaba haciendo malabares con otros hombres, los estaba programando como si fueran citas, todo mientras vivía en un apartamento donde yo pagaba 2/3 del alquiler. Un plan comenzó a formarse en mi cabeza. Uno simple. Ella pensaba que podía manejar a más de un tipo. Bien. Le iba a dar exactamente lo que quería. Iba a poner a todos sus hombres en una habitación con ella y verla manejar la situación. Tomé una foto del calendario con mi teléfono. Luego cerré la tableta, la puse exactamente donde la encontré y seguí con mi noche. Cuando llegó a casa unas horas más tarde, oliendo a tequila barato y perfume, me preguntó dónde había estado. Tuve que cancelar con los chicos, dije, sin levantar la vista de mi libro. Me sentía un poco cansado. Oh, pobrecito, dijo, besándome en la parte superior de la cabeza. Trabajas demasiado. Yo solo sonreí. No tenía ni idea de lo duro que estaba a punto de empezar a trabajar. Primera actualización. El primer paso de mi plan era aprender todo lo que pudiera sobre los nombres del calendario, Bruno, Marco y Leo. Necesitaba saber quiénes eran, qué hacían, y lo más importante, qué aspecto tenían. La arrogancia de Sofía era mi mejor herramienta.
Estaba tan segura de su sistema que se volvió descuidada. Empecé con sus redes sociales. Me tenía bloqueado para que no viera sus fotos etiquetadas, una bandera roja que anteriormente había descartado como su deseo de privacidad. Creé una cuenta falsa, un perfil genérico de una chica de otra ciudad, y envié solicitudes de seguimiento a ella y a todas sus amigas. En un día, Ximena y otra de sus amigas habían aceptado. Sus cuentas eran públicas. Fue como abrir una puerta que ella había intentado cerrar con llave. Las fotos etiquetadas eran una mina de oro. Me llevó menos de una hora ponerles cara a los nombres. Bruno era un chico de su clase de yoga, siempre en el fondo de sus fotos de grupo, siempre de pie un poco demasiado cerca. Marco era un engreído de las finanzas de aspecto pulcro, etiquetado con ella en un viaje de trabajo, a un resort en Cancún hacía un mes, un viaje que me dijo que era con sus colegas femeninas. Leo era músico en una banda local. Tenía docenas de fotos de sus conciertos, siempre con leyendas sobre apoyar a los artistas locales. Ahora tenía sus nombres completos y sus caras. Un poco más de investigación me dio sus profesiones, sus aficiones y sus círculos sociales. Eran tipos completamente diferentes, que ocupaban órbitas separadas a su alrededor. No se conocían entre sí. No sabían de mí. Cada uno pensaba que era el especial, o al menos uno de los muy pocos elegidos. Con esta información, comencé a tender la trampa. El cumpleaños de Sofía era en 5 semanas. Era la excusa perfecta. Cada año, le encantaba dar una gran fiesta, siempre insistiendo en planificarla ella misma para asegurarse de que fuera perfecta. Este año, yo iba a ayudar. Oye, deberíamos empezar a pensar en tu fiesta de cumpleaños, dije una noche durante la cena. Hagamos algo grande este año. Te lo mereces. Se le iluminó la cara. Estaba pensando lo mismo. Quizás podríamos alquilar el salón privado en la casona de Polanco. Perfecto, dije. Hagamos una lista de invitados. Quiero asegurarme de que invitemos a todos los que son importantes para ti. Durante la semana siguiente, nos sentamos juntos en el sofá haciendo la lista de invitados. Ella nombraba a sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo. Yo los escribía en una hoja de cálculo. Luego comencé mis sugerencias. ¿Qué tal ese chico de tu clase de yoga? Bruno, ¿verdad? Parece genial. Deberíamos invitarlo. Se quedó helada por un segundo. Oh, no sé si querría venir. Es más bien algo de amigos cercanos. Tonterías, dije. Salen juntos todo el tiempo. Sería de mala educación no hacerlo. Conseguiré su información de contacto de la página de Ximena. Hice lo mismo con los otros, usando la información que había recopilado. Oye, ¿no estaba ese chico Marco en ese viaje a Cancún contigo? Deberíamos invitarlo a él y a sus amigos del trabajo. Hagamos una fiesta de verdad. Definitivamente deberías invitar a Leo y su banda. Quizás incluso tocarían una canción para ti. Sería épico. Con cada uno, tuvo un momento de pánico, un destello de miedo en sus ojos. Pero, ¿cómo podía decir que no? Negarse a invitar a estos amigos sería una admisión de culpa. Estaba atrapada por sus propias mentiras. Al final de la semana, Bruno, Marco y Leo estaban todos en la lista oficial de invitados para su fiesta de cumpleaños. No tuvo más remedio que enviarles las invitaciones. La siguiente parte del plan era sembrar las semillas del caos. Necesitaba asegurarme de que la noche de la fiesta, cada uno de estos tipos sintiera que tenía un derecho especial sobre ella. Comencé a dejar caer sutilmente información a Sofía, sabiendo que ella la transmitiría. ¿Sabes?, dije una noche, mientras navegaba con mi teléfono, mi primo acaba de comprometerse. Su novia le regaló este reloj tan bonito como regalo de compromiso. Una idea bastante genial. 2 días después, vi un cargo en el extracto de nuestra tarjeta de crédito compartida por un reloj muy caro. Sabía que no era para mí. Era para uno de ellos. Estaba marcando su territorio. Hice lo mismo con las vacaciones. Mi amigo acaba de regresar de un viaje de fin de semana a la costa con su novia, mencioné. Dijo que fue súper romántico. Deberíamos hacer algo así pronto. Una semana después,
La oí hablar por teléfono en voz baja sobre un viaje, sorpresa, a la playa que estaba planeando. No estaba hablando conmigo. Estaba construyendo una narrativa en la mente de cada uno de ellos. A cada uno se le hacía creer que estaba a punto de convertirse en el tipo principal. El reloj, el viaje planeado, la atención constante, todo estaba diseñado para inflar sus egos y sus expectativas. El toque final fue la fiesta en sí. Me encargué de toda la logística. Reservé el lugar. Contraté al DJ. Y organicé una barra libre. Quería que todos estuvieran relajados y habladores. También contraté a un fotógrafo, un amigo de un amigo, diciéndole que quería muchas fotos espontáneas de la noche. Captura todos los pequeños momentos, le dije. El escenario estaba listo. Los actores estaban todos invitados. El guión fue escrito por la propia Sofía, una maraña de mentiras y medias verdades. Todo lo que tenía que hacer era sentarme y ver el estreno. Su cumpleaños iba a ser una noche que nunca, jamás, olvidaría. Segunda actualización: llegó la noche de la fiesta. Sofía era un manojo de nervios, pero no por las razones que yo conocía. Estaba estresada por su vestido, por las decoraciones, por si aparecería suficiente gente. Era completamente ajena al campo minado social que se había creado, un campo minado por el que yo estaba a punto de guiarla. Estaba deslumbrante, eso se lo concedo. Llevaba un vestido brillante diseñado para ser el centro de atención. Cuando entramos en la sala privada de la casona de Polanco, pude ver que estaba en su elemento. La música sonaba, la barra estaba abierta y todos sus amigos estaban allí, listos para celebrarla. Yo interpreté el papel del novio devoto. Le traje una bebida, la presenté a algunos de mis amigos del trabajo que habían venido y me aseguré de que el fotógrafo nos hiciera algunas fotos bonitas juntos. Luego, me desvanecí en el fondo. Los invitados de honor comenzaron a llegar. Primero vino Bruno, el chico del yoga. Le trajo una bolsa de regalo pensada y de aspecto caro. Ella le dio un abrazo largo e íntimo, susurrándole algo al oído. Lo vi mirarme con una expresión de lástima petulante. Pensaba que yo era el novio ingenuo. Tenía razón, solo que no de la manera que él creía. Luego vino Leo, el músico. Estaba con sus compañeros de banda, todos con un aire demasiado genial para la sala. Le entregó a Sofía una sola rosa y la besó en la mejilla, dejando que su mano se demorara en su cintura un momento más de lo necesario. Ella rió y lo llevó a conocer a algunos de sus amigos. La pieza final, Marco, el engreído de las finanzas, llegó elegantemente tarde. Era ruidoso, seguro de sí mismo y llevaba una botella de champán que probablemente costaba más que la mensualidad de mi coche. No abrazó a Sofía. La besó. Un beso rápido pero definitivo en los labios, justo en medio de la sala. Vi la cara de Bruno tensarse desde el otro lado de la barra. Leo, que estaba hablando con un grupo cercano, se detuvo a mitad de frase. Sofía, hay que reconocerlo, era una maestra del caos. Manejó el momento con una gracia llena de pánico, restándole importancia con una risa y arrastrando rápidamente a Marco hacia la multitud. Pero las semillas estaban plantadas. Los tres estaban ahora en la misma habitación, y todos habían visto las interacciones de los demás con ella. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas. Mi trabajo durante el resto de la noche fue ser un facilitador de la incomodidad. Me encargué de presentarlos entre sí. Bruno, ¿conoces a Marco? Marco es amigo de Sofía de su antiguo viaje de trabajo, decía con una sonrisa amistosa. Bruno y Sofía hacen yoga juntos. Los observaba estrecharse la mano, sus ojos midiéndose mutuamente, una batalla silenciosa de egos librándose en un apretón de manos. Hice lo mismo con Leo. Leo, tío, qué bueno verte. Este es Bruno. Es un buen amigo de Sofía. Estaba conectando los puntos para ellos, trazando líneas entre los mundos separados que Sofía había construido con tanto cuidado. Ella seguía intentando interferir, llevándolos a diferentes conversaciones, manteniéndolos físicamente separados. Era como ver a alguien intentar hacer malabares con motosierras. El punto de inflexión llegó unas 2 horas después de empezar la fiesta. La barra libre había hecho su trabajo. Marco, impulsado por el champán y la arrogancia, decidió hacer su movimiento. El DJ puso una canción lenta.
Marco se acercó directamente a Sofía, que estaba hablando con Bruno, y se metió. La llevó a la pista de baile, con las manos firmemente en sus caderas. Bruno se quedó allí plantado, con cara de furia. Se acercó a la barra y pidió un whisky doble. Leo, que había estado observando todo desde el otro lado de la sala, dejó su cerveza y comenzó a caminar hacia la pista de baile. Supe que este era el momento. Encontré al fotógrafo. Oye, le dije, creo que Sofía y su amigo están a punto de tener un momento muy divertido en la pista de baile. Deberías sacar una foto. Él asintió y apuntó con su cámara. Leo le dio un golpecito a Marco en el hombro. Perdona, tío, dijo, con la voz tensa. Creo que es mi turno. Marco se dio la vuelta, con una sonrisa burlona en la cara. Lo siento, colega. Búscate tu propia chica. No es tu chica, replicó Leo. Antes de que la cosa pudiera escalar, Bruno estaba allí, con el whisky en la mano. En realidad, dijo, arrastrando un poco las palabras, creo que ambos deberían retroceder. Sofía y yo tenemos algo especial. Los tres estaban ahora de pie en un círculo en la pista de baile, con Sofía en el medio, su rostro una máscara de pánico puro y sin adulterar. La música se había detenido. Todo el mundo estaba mirando. El flash del fotógrafo se disparaba como una luz estroboscópica. Sofía miró a su alrededor desesperadamente, sus ojos se posaron en mí. Tenía una mirada suplicante, rogándome que fuera a salvarla, a arreglar el desastre que había creado. Yo simplemente me quedé allí, junto a la barra, y levanté mi copa en un brindis silencioso. Después de todo, ella podía manejar a más de un tipo. Ahora era su oportunidad de demostrarlo. Actualización final. La escena en la pista de baile fue el clímax de una película de desastres que Sofía había escrito, dirigido y protagonizado. Los tres, Bruno, Marco y Leo, comenzaron a discutir, no a gritos, sino con esa discusión tensa y en voz baja que es casi peor. Cada uno reclamaba lo que era suyo, revelando pequeños detalles que contradecían a los otros. Está planeando un viaje a la costa conmigo el próximo mes, declaró Marco. Qué curioso, replicó Bruno, porque acaba de comprarme un reloj de 40.000 pesos como regalo de aniversario. Leo simplemente se rió. ¿Un aniversario? Llevamos viéndonos 6 meses. Me dijo que iba a romper con su aburrido novio de mucho tiempo. Ese novio, por supuesto, era yo, y estaba de pie a menos de 6 metros. Toda la sala lo escuchó. Cada amigo, cada compañero de trabajo. El silencio fue absoluto. Sofía se quedó en medio de ellos, sin palabras. La red de mentiras era demasiado enmarañada. No había escapatoria. Finalmente hizo lo único que podía hacer, rompió a llorar y salió corriendo de la sala, apartando a sus amigos que la miraban en un silencio atónito. La fiesta murió de una muerte rápida e incómoda después de eso. Sus invitados de honor, al darse cuenta de que todos habían sido engañados por la misma mujer, simplemente se miraron con hostilidad y luego se fueron en direcciones separadas. Sus amigas, incluida Ximena, ni siquiera podían mirarme. Simplemente recogieron sus cosas y salieron a toda prisa. Yo me quedé. Pagué al fotógrafo, le di una propina al camarero y agradecí a los anfitriones por una velada memorable. Cuando finalmente me fui, la sala estaba casi vacía. No volví a nuestro apartamento esa noche. Ya había hecho una maleta y reservado una habitación de hotel. Sabía que el apartamento sería el último lugar del mundo en el que querría estar. Mi teléfono empezó a explotar casi de inmediato, docenas de mensajes de texto y llamadas perdidas de Sofía, mensajes de voz que iban desde acusaciones furiosas hasta disculpas patéticas y sollozantes. No escuché ni uno solo. Al día siguiente, fui al apartamento a recoger mis cosas. Le había pedido a 2 de mis amigos más grandes que me acompañaran, por si acaso. Sofía estaba allí, con los ojos rojos e hinchados. Intentó bloquear la puerta. Tenemos que hablar, dijo. No, no tenemos que hacerlo, respondí, pasando a su lado. Ya oí todo lo que necesitaba saber. Tus amigos lo oyeron. El mundo entero lo oyó. Me siguió por el apartamento mientras empacaba, alternando entre súplicas y culpas. Dijo que la había humillado. Dijo que le había arruinado la vida. Tú hiciste esto, Sofía, dije, cerrando una caja con cinta adhesiva.
tú alardeaste de poder manejar a varios tipos. Todo lo que hice fue reunirlos en la misma habitación. Pensé que estarías feliz de tener a todos tus amigos allí para tu cumpleaños. El sarcasmo no le llegó. Simplemente siguió llorando, diciendo que fue un error. Me llevó menos de una hora empacar mis cosas esenciales. Mientras salía por la puerta por última vez, me preguntó, con la voz quebrada, ¿qué se supone que haga ahora? El contrato de alquiler está a nombre de los dos. No puedo permitirme este lugar yo sola. Me detuve en el umbral y la miré. Supongo que deberías haber pensado en eso, dije. Quizás Bruno, Marco o Leo puedan ayudarte. Buena suerte. Las repercusiones fueron totales. Rompí el contrato de alquiler del apartamento, lo que me costó una penalización significativa, pero cada centavo valió la pena para cortar ese último lazo. Sofía tuvo que volver a casa de sus padres. Su vida social era un páramo. La historia de su fiesta de cumpleaños se convirtió en leyenda en nuestro círculo. Era el remate del chiste. Sus amigas, avergonzadas por su propia complicidad, se distanciaron de ella. Ximena, al parecer, le dijo a un amigo en común que estaba mortificada y no tenía idea de que fuera tan serio. Bruno, Marco y Leo desaparecieron de su vida, por supuesto. Oí que Marco y Bruno tuvieron una conversación muy incómoda unos días después, ya que trabajaban en edificios cercanos. Compararon notas y se dieron cuenta de con qué maestría los había estado manipulando. En cuanto a mí, conseguí mi propio lugar, un apartamento más pequeño y barato que era todo mío. La paz es indescriptible. Me tomé un tiempo para mí, volví a conectar con mis propias aficiones y me centré en mi propia vida. Unos 2 meses después de la fiesta, me encontré con Sofía en una cafetería. Parecía cansada e infeliz. Intentó hablar conmigo, disculparse de nuevo. Yo simplemente negué con la cabeza. Sofía, no tengo nada que decirte, dije, y me alejé. La venganza no se trataba de la fiesta, se trataba de la verdad. Ella había construido una vida basada en mentiras, y todo lo que hice fue encender las luces. No solo me perdió a mí, perdió a toda la audiencia de su espectáculo unipersonal. Alardeó de que podía manejar a más de un tipo. Al final, ni siquiera pudo manejarse a sí misma. Y esa es una clase de justicia que ninguna cantidad de risas puede ahogar. Historia 2. Ella me envió un mensaje de texto, por cierto, sigo adelante con Rodrigo, mi jefe. Yo respondí, felicidades. Cuando la esposa de Rodrigo apareció en su oficina con seguridad y los papeles del divorcio, seguir adelante, se convirtió en un viaje en solitario hacia el desempleo para ambos. Yo, hombre de 31 años, estoy viendo la implosión profesional y personal más espectacular ocurrir en tiempo real, y todo lo que hice fue reenviar una captura de pantalla a la persona correcta. Hace 3 semanas, mi novia de 4 años, Natalia, de 29 años, me envió un mensaje de texto mientras yo estaba en el trabajo. No una llamada, no una conversación cara a cara. Un mensaje de texto. Por cierto, he estado saliendo con Rodrigo del trabajo. Estamos enamorados. Voy a seguir adelante con él. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Recogeré mis cosas este fin de semana. Por cierto. Empezó con, por cierto. Como si estuviera mencionando que había comprado leche en la tienda. Rodrigo Morales es su jefe en la firma de marketing donde trabaja. Tiene 38 años, está casado, tiene 2 hijos y constantemente publica fotos familiares en LinkedIn hablando sobre el equilibrio entre la vida laboral y familiar y los valores familiares. El mismo Rodrigo que vino a nuestro apartamento a cenar hace 6 meses con su esposa, Regina. El mismo Rodrigo que elogió mi salsa para pasta y habló de tomar unas vacaciones de parejas juntos. Mi respuesta, felicidades. Inmediatamente empezó a escribir. Los puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente, un nuevo mensaje, ¿eso es todo? Felicidades. Le respondí, ¿qué más hay que decir? Has tomado tu decisión. Buena suerte. Esperaba que lucharas por nosotros. Acabas de decirme que estás enamorada de otro hombre. ¿Por qué hay que luchar? Por esto es que no funcionamos. No estás disponible emocionalmente. Hice una captura de pantalla de todo ese intercambio. Parecía importante documentarlo.
Luego volví al trabajo, procesé facturas, respondí correos electrónicos y me comí mi triste ensalada de escritorio, cosas normales de un jueves. Esa noche, hice algo que más tarde Natalia llamaría, vengativo, y literalmente todos los demás llamarían, justificado. Busqué a Regina Morales en LinkedIn. Su perfil era impresionante, un MBA de la EGADE Business School, fundó la firma de marketing donde trabajaba Rodrigo y la había hecho crecer de 3 a 50 empleados en 8 años. En la sección, acerca de, había escrito, orgullosa propietaria de soluciones creativas morales, dedicada a prácticas comerciales éticas y comunicación transparente. Rodrigo no era el dueño. Rodrigo ni siquiera era socio. Rodrigo era un empleado en la empresa de su esposa, contratado hace 5 años como director creativo. Natalia siempre había hecho parecer que Rodrigo construyó esa empresa desde cero. Le envió un mensaje a Regina en LinkedIn. Hola, señora Morales. Creo que hay algo que debería saber sobre su esposo y mi novia. Tengo capturas de pantalla si las necesita para cualquier procedimiento. Respondió en menos de 1 hora. Por favor, envíe todo a esta dirección de correo electrónico. Y gracias. Primera actualización. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Regina Morales no se anda con rodeos. El lunes por la mañana, entró en su propia empresa con su abogado y 2 guardias de seguridad. Rodrigo estaba en su oficina de la esquina la que su esposa le dio tomando café con Natalia, que se suponía que estaba trabajando en la campaña Garza. Según mi antiguo compañero de trabajo que todavía trabaja allí, Omar, sucedió así. Regina entró y dijo, Rodrigo, estás despedido con efecto inmediato por violación de la política de la empresa con respecto a las relaciones entre supervisores y subordinados. La seguridad te acompañará a la salida. Tus objetos personales serán enviados por correo a la dirección de tus padres. Rodrigo intentó hacerse el tonto. Cariño, ¿de qué estás hablando? Ella dejó caer una carpeta sobre su escritorio. Papeles de divorcio. Y una demanda por enajenación de afecto contra tu novia aquí presente. Ah, y Natalia, tú también estás despedida por violar la política de la empresa. ¿Seguridad? Natalia intentó discutir, no puedes despedirme por salir con alguien. Puedo despedirte por salir con tu supervisor directo, mentir al respecto en múltiples ocasiones y usar los recursos de la empresa para llevar a cabo su aventura. Tengo registros de los intercambios de correos electrónicos de su empresa, que eran bastante gráficos. Propiedad de la empresa, correos electrónicos de la empresa, mi decisión. Aquí es donde se pone bueno. Natalia realmente dijo, esto es un despido improcedente. Rodrigo y yo estamos enamorados. Regina se rió. De verdad se rió. ¿Amor? El mes pasado me dijo que quería intentar tener otro bebé. ¿Fue eso antes o después de que te declarara su amor? La seguridad los escoltó a ambos por separado. Rodrigo intentó llevarse su portátil. La seguridad lo detuvo. Propiedad de la empresa, señor. Tengo archivos personales ahí. Debería haber pensado en eso antes de usar la propiedad de la empresa para asuntos personales. Natalia me llamó llorando esa tarde. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Hacer qué? Decir la verdad. Arruinaste mi vida. Perdí mi trabajo. Tú arruinaste tu propia vida. Yo solo informé a las partes interesadas. La esposa de Rodrigo me está demandando. ¿Está loca? Está protegiendo sus activos. La empresa es suya. La casa es suya. La mayor parte del dinero es suyo. Rodrigo era básicamente un empleado glorificado con un título elegante. ¿Tú sabías eso? Lo busqué en Google. Información pública. Deberías haber hecho tu tarea antes de destruir nuestra relación. Me colgó. Rodrigo también intentó llamarme. Dejó un mensaje de voz, desgraciado vengativo. Destruiste 2 carreras por celos mezquinos. Espero que estés feliz. Le respondí por texto, de hecho, lo estoy. Gracias por preguntar. Segunda actualización. El sentimiento de tener derecho a todo escaló a niveles absurdos. Natalia apareció en mi apartamento con su madre, Silvia. Querían hablar como adultos.
Las dejé entrar porque tenía curiosidad por ver a dónde llegaría esto. Silvia empezó. Necesitas llamar a esa mujer y decirle que mentiste. No mentí. Le envié capturas de pantalla de las propias palabras de Natalia. Las sacaste de contexto. El contexto era, por cierto, estoy saliendo con Rodrigo. Estamos enamorados. ¿Qué contexto me estoy perdiendo? Natalia estaba fingiendo llorar, del tipo de llanto en el que compruebas si estás mirando. Me están demandando por 4 millones de pesos. Eso es una locura. La enajenación de afecto es algo real en este estado, dije. Tal vez busca en Google las leyes antes de acostarte con hombres casados. Silvia sacó la carta de la culpa. ¿Cómo puedes hacerle esto a alguien a quien dices amar? Ella literalmente me dijo que estaba enamorada de otro hombre por mensaje de texto. La relación se había acabado. Yo solo me aseguré de que la esposa del hombre lo supiera. Deberías haberte quedado callado, como un hombre de verdad. Silvia realmente dijo esto. Un hombre de verdad. Tu hija me engañó con su jefe casado y se supone que debo protegerla de las consecuencias. Natalia dejó de fingir que lloraba. No fue un engaño. Te lo conté después de que ya estaba sucediendo. Eso sigue siendo un engaño. Luego vino el remate. Natalia dijo, Rodrigo se está quedando conmigo ahora. Su esposa lo echó. Necesitamos dinero para un abogado. Me debes la mitad de los muebles. El descaro. Los muebles que yo pagué. Los muebles en el apartamento cuyo contrato de alquiler está solo a mi nombre. Vivíamos juntos, insistió ella. Es propiedad comunal. No estamos casados. Es mi propiedad. Tengo los recibos. Silvia intentó otro enfoque. Estás arruinando la relación de Rodrigo con sus hijos. Rodrigo arruinó eso él mismo cuando engañó a la madre de ellos con una subordinada en la empresa de su madre. Se fueron cuando empecé a grabar la conversación con mi teléfono, pero no sin que antes Natalia dijera, esto no ha terminado. Rodrigo conoce gente. También Regina. Gente mucho más importante, considerando que ella realmente es dueña de las cosas. Al día siguiente, alguien rayó mi coche con una llave. Un arañazo profundo recorría todo el lado del conductor. Presenté una denuncia policial, pero sin pruebas, no pasó nada. Sabía que había sido Natalia o Rodrigo. La cámara de seguridad de mi edificio convenientemente no cubría ese lugar. Luego, apareció el verdadero sentimiento de tener derecho a todo. Rodrigo y Natalia iniciaron una campaña en Donadora, ayúdanos a luchar contra la opresión corporativa y un ex vengativo. Realmente escribieron que Regina estaba abusando de su poder como directora ejecutiva para castigarlos por encontrar el amor. Recaudaron 2.500 pesos antes de que fuera eliminada por violar los términos de servicio. Omar me mantuvo al día de los chismes de la industria. Resulta que Rodrigo le había estado prometiendo a Natalia un ascenso y un aumento que no tenía autoridad para dar. Le había estado diciendo que se divorciaría pronto, durante los últimos 6 meses. También había estado involucrado con al menos otras 2 empleadas a lo largo de los años, lo que salió a la luz durante la investigación de Regina. Natalia me envió un mensaje de texto, la esposa de Rodrigo se lo está quitando todo, la casa, los coches, los ahorros. Está siendo irrazonable. Todo es legalmente suyo. Él solo tenía acceso a ello. Natalia, vamos a quedarnos sin hogar. Ambos tienen títulos y experiencia. Consigan trabajo. Natalia, nadie nos contratará. Regina nos está poniendo en una lista negra. O tal vez nadie quiere contratar a personas que fueron despedidas por tener una aventura que destruyó la estructura de liderazgo de una empresa. Me llamó desalmado. Le recordé que ella terminó nuestra relación con un mensaje de texto que empezaba con, por cierto. Última actualización. El colapso total fue casi poético. El abogado de Regina me contactó. Quería agradecerme personalmente y me preguntó si estaría dispuesto a dar una declaración jurada sobre el comportamiento de Rodrigo y Natalia durante el tiempo que los conocí. Acepté. ¿Por qué no? Todo era verdad. Durante la declaración, me enteré de algunos hechos interesantes.
Rodrigo había estado malversando pequeñas cantidades de la empresa, usando la tarjeta de la compañía para sus citas con Natalia. Natalia había estado registrando horas que no trabajaba, aprobadas por Rodrigo. Habían estado usando la base de datos de clientes de la empresa para intentar iniciar su propia firma competidora. Regina no solo se estaba divorciando de Rodrigo y demandando a Natalia, estaba presentando cargos penales por malversación y robo de secretos comerciales. Natalia me llamó, aterrorizada. Tienes que ayudarnos. Diles que no robamos nada. No sé qué robaron o no robaron. Eso es entre ustedes y los investigadores. Rodrigo podría ir a la cárcel. Entonces probablemente no debería haber malversado dinero de la empresa de su esposa. Fueron solo como 300.000 pesos. ¿Solo? Eso es un delito grave. Colgó y bloqueó mi número, luego me desbloqueó una hora más tarde para enviar un largo mensaje de texto sobre cómo todo esto era mi culpa por ser mezquino y vengativo. Rodrigo, mientras tanto, intentó un enfoque diferente. Apareció en mi trabajo. La seguridad lo detuvo en la recepción, les había advertido que podría pasar por allí. Fue escoltado fuera mientras gritaba que yo había destruido a su familia. Su esposa destruyó a su familia cuando descubrió que él era un infiel en serie y un ladrón, pero claro, échame la culpa a mí. Los procedimientos legales están en curso, pero por lo que oigo a través de Omar, no pinta bien para ellos. Los padres de Rodrigo hipotecaron su casa para pagar a su abogado. La madre de Natalia la está representando. Es abogada de bienes raíces, no abogada de defensa penal, pero no pueden permitirse a nadie más. La semana pasada, vi en las redes sociales que Natalia ahora trabaja en un centro de llamadas. Su LinkedIn todavía dice, profesional de marketing en soluciones creativas morales, pero eso es mentira. Rodrigo eliminó todas sus redes sociales después de que alguien creara un sitio web llamado rodrigoesun.com, con todos los documentos judiciales públicos. No fui yo, pero quien quiera que lo haya hecho, mi respeto. ¿La mejor parte? La empresa de Regina está prosperando. Ascendió a gente de dentro, trajo nuevo talento y consiguió 3 clientes importantes que dijeron específicamente que estaban impresionados por su manejo de la situación. Me envió una tarjeta de agradecimiento con una tarjeta de regalo de Cielito Querido Café dentro. La nota decía, gracias por tener el valor de decir la verdad. Mis hijos y yo estamos mejor sabiendo quién era realmente Rodrigo. El último mensaje de texto de Natalia antes de que la bloqueara fue, espero que estés feliz. Obtuviste tu venganza. La cuestión es que no fue una venganza. Solo le dije la verdad a alguien que merecía saberla. Todo lo que sucedió después fue consecuencia de sus propias acciones. Malversaron dinero. Violaron la política de la empresa. Destruyeron una familia. Intentaron robar clientes. Todo lo que hice fue enviar un mensaje de LinkedIn con algunas capturas de pantalla. ¿Mi vida? En realidad, es bastante buena. Sigo en mi apartamento, el contrato de alquiler está únicamente a mi nombre, afortunadamente. Conseguí un ascenso en el trabajo. Empecé a salir con alguien nuevo, alguien que nunca comenzaría un mensaje de texto de ruptura con, por cierto, alguien que realmente se comunica como un adulto. ¿Me siento mal por Natalia y Rodrigo? No. Tomaron una decisión tras otra, cada una más arrogante y destructiva que la anterior. Pensaron que eran intocables porque Rodrigo era el jefe. Resulta que solo era un empleado que estaba fastidiando a la verdadera jefa de todas las formas posibles. Algunas lecciones aprendidas, siempre sabe quién es el verdadero dueño de la empresa. Documenta todo. La verdad tiene una forma de salir a la luz. Por cierto, nunca es una forma apropiada de comenzar un mensaje de texto de ruptura. Si vas a tener una aventura con tu jefe casado, tal vez comprueba primero si su esposa es la dueña de la empresa. Para cualquiera que piense que fui demasiado lejos, envié un mensaje con capturas de pantalla de lo que la propia Natalia dijo. Todo lo demás fueron las propias decisiones de Rodrigo y Natalia volviéndose en su contra. A juegos tontos, premios tontos. Historia 3. Mi novia dijo, no eres mi padre. Deja de preguntar a dónde voy. Antes de que se fuera a casa de una amiga a las 2 de la mañana, yo le dije, eres una adulta. Lo que no se esperaba era verme en la misma discoteca que ella una hora después.
La cara que puso cuando me vio con mis verdaderos amigos. Hay un cierto tipo de quietud que se instala en un hogar cuando una persona se ha desconectado de la relación, pero aún no se ha molestado en abandonar el edificio. Es el silencio de dos personas que coexisten en órbitas separadas. Un silencio interrumpido únicamente por el clic de un teléfono al bloquearse o el suave susurro de alguien vistiéndose para ir a un lugar al que no estás invitado. Durante los últimos 6 meses, ese silencio había sido la banda sonora principal de mi vida. Mi novia, Sofía, y yo solíamos ser la pareja que los demás odiaban. Estábamos asquerosamente sincronizados. Terminábamos las frases del otro. Nos gustaban las mismas películas extranjeras raras. Teníamos todo un universo de bromas internas. Soy diseñador gráfico, un hogareño por naturaleza. Mi idea de una noche perfecta es un nuevo proyecto en mi tableta, un buen álbum sonando y la persona que amo en el sofá a mi lado. Durante 3 años, esa persona fue Sofía, y fue perfecto. Pero en algún punto del camino, la señal se perdió. Empezó sutilmente. Las noches de chicas se volvieron más frecuentes y empezaron a durar hasta las 4 de la mañana. Cuando le preguntaba con quién estaba, las respuestas se volvían vagas. No era Valeria y Jimena, era, solo gente del trabajo. Empezó a proteger su teléfono como si fuera un secreto de estado, apartando la pantalla de mí cada vez que llegaba un mensaje de texto. El universo compartido de nuestra relación comenzó a encogerse hasta que solo quedaba yo, sentado solo en el sofá, preguntándome dónde estaba. Mis amigos lo veían, por supuesto. Te está pisoteando, güey, me dijo mi amigo Carlos una noche mientras tomábamos una cerveza. Eres un felpudo. Yo la defendí, naturalmente. Puse excusas. Está estresada por el trabajo. Es joven. Necesita divertirse. Estaba enamorado, y el amor es un anestésico poderoso. Te insensibiliza al dolor de 1000 pequeños cortes. La noche en que todo terminó fue un viernes. Le había preparado su comida favorita, un mole que tardé 2 horas en hacer. Pensé que tal vez podríamos tener una noche de verdad juntos, reconectar, ver una de esas películas raras que a ambos nos encantaban. Ella llegó tarde del trabajo, echó un vistazo a la cena que había preparado y dijo, «Oh, no tengo hambre. Piqué algo con las chicas». Luego pasó las siguientes 4 horas en el sofá, no a mi lado, sino en el extremo opuesto, escribiendo mensajes furiosamente, con una pequeña sonrisa secreta en su rostro. No dije nada. Simplemente limpié el mole intacto, con el corazón como un peso de plomo en el pecho. Me fui a la cama alrededor de la medianoche. Me estaba quedando dormido cuando el sonido de la puerta de su armario al abrirse me despertó. Abrí los ojos. En la tenue luz del pasillo, pude verla vistiéndose, poniéndose unos vaqueros y un top negro que no le había visto antes. Eran las 2 de la mañana. Me senté. ¿A dónde vas?, pregunté, con voz baja. Dio un respingo, sobresaltada. No se había dado cuenta de que estaba despierto. Se giró y su rostro era una máscara de fastidio. «Fuera», dijo, con voz cortante. «¿Fuera a dónde?» «Son las 2 de la mañana». «A casa de una amiga», espetó, pasándose el cepillo por el pelo con movimientos bruscos y airados. «Valeria lo está pasando mal. Me necesita». La mentira era tan floja, tan insultantemente transparente. Sabía a ciencia cierta que Valeria, su supuesta mejor amiga, estaba fuera de la ciudad visitando a sus padres en Querétaro. Había visto las fotos en las redes sociales esa misma tarde. Mi primer instinto fue desenmascararla, presentar las pruebas, tener la pelea que deberíamos haber tenido hacía meses. Pero estaba tan cansado. Cansado de las mentiras. Cansado de las excusas. Cansado de sentirme como un detective en mi propia casa. «Sofía, ¿puedes ser honesta conmigo por una vez?», le pedí, con voz suplicante. «¿A dónde vas realmente?». Ella se giró bruscamente, sus ojos brillando con un fuego frío que ya conocía demasiado bien. Y entonces soltó la frase que serviría como epitafio para toda nuestra relación. «No eres mi padre», dijo, con la voz chorreando desprecio. «Deja de preguntar a dónde voy». Las palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. No fue solo la falta de respeto, fue la forma en que lo planteó.
Mi preocupación, mi deseo de una pizca de honestidad, estaba siendo retorcido hasta convertirlo en algo feo y controlador. Yo no era su pareja pidiendo respeto, era una figura de autoridad paternalista tratando de vigilarla. Fue un insulto perfectamente elaborado, que te destroza el alma. Y en ese momento, el anestésico del amor finalmente se desvaneció. Sentí cada uno de esos 1000 pequeños cortes a la vez. La miré, a esa hermosa extraña de pie en nuestro dormitorio, y sentí como se me agotaba la última pizca de lucha. Tenía razón. Yo no era su padre, y ya me había cansado de actuar como tal. Eres una adulta, dije, con voz plana y vacía. Me volví a tumbar y giré la cara hacia la pared. La oí dudar un segundo. Esperaba una pelea. Mi rendición súbita y silenciosa no formaba parte de su guión. Pero el momento pasó. La oí coger el bolso y luego el suave clic de la puerta del apartamento al cerrarse tras ella. Se había ido. Me quedé allí en la oscuridad, mirando la pared, con el silencio de la habitación oprimiéndome. Pero esta vez era diferente. No era el silencio pesado y ansioso de la espera. Era el silencio limpio y vacío de un final. Me había dado el finiquito. Había trazado una línea en la arena y me había dicho que yo estaba en el lado equivocado. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Me levanté de la cama. Caminé por el salón, con las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana. Mi mente iba a toda velocidad. Tenía razón. Yo no era su padre. Era su novio, su pareja, y me estaba tratando como un obstáculo. Y yo la había estado dejando. Durante meses, mi vida había girado en torno a su horario, sus humores, sus mentiras. Había dejado de ver a mis amigos, dejado de lado mis propias aficiones. Mi mundo se había reducido al tamaño de este apartamento, y la mayoría de las noches yo era el único en él. Cogí el teléfono. Me desplacé por mis contactos, pasando por todos los clientes del trabajo y los miembros de la familia, hasta que llegué a mi antiguo chat de grupo con mis amigos de la universidad. El chat se llamaba Los Degenerados, y solía ser un flujo constante de memes, chistes y planes de fin de semana. Mis contribuciones durante el último año habían sido lastimosamente escasas. No puedo ir, chicos. Lo siento. Tengo planes. Lo dejamos para otro día. Miré los últimos mensajes de esa noche. Carlos, Miguel y Daniel. Estaban en algún lugar de la Condesa. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Se sentía como una decisión monumental, como saltar de un acantilado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a salir para intentar pillarla? ¿Para tener una gran confrontación dramática en un lugar público? No, no era eso. La sola idea de verla en ese momento me revolvía el estómago. Esto no iba sobre ella. Esto tenía que ir sobre mí. Se trataba de recordar quién era yo antes de que mi vida se convirtiera en una sala de espera. Con una sensación de abandono temerario que no había sentido en años, escribí un mensaje. ¿Estáis fuera esta noche? La respuesta fue casi instantánea, de Carlos. El fantasma habla. Pensábamos que estabas legalmente muerto. Sí, güey. Estamos en el escondite. Vente para acá. El escondite. Una de las discotecas más grandes y ruidosas de la Condesa. El tipo de lugar que no había pisado desde que tenía 25 años. El tipo de lugar al que Sofía nunca pensaría que iría. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. De camino, escribí. Prepararme se sintió como un extraño ritual de redescubrimiento. Aparté la desbordante colección de ropa de Sofía en el armario y saqué una camisa que no me había puesto en años. Me quedaba un poco ajustada, pero sentaba bien. Me miré en el espejo. El tipo triste y cansado que había estado deambulando por este apartamento durante meses se había ido. En su lugar había alguien que parecía despierto. Había una energía nerviosa zumbando bajo mi piel, una sensación que era a partes iguales terror y euforia. Conduje hasta la Condesa, con la música del coche a todo volumen por primera vez en una eternidad. Encontré un sitio para aparcar, el bajo de la discoteca audible incluso desde una cuadra de distancia. Al acercarme a la cola, sentí una punzada de ansiedad. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura.
Pero entonces recordé la expresión de desprecio en el rostro de Sofía, sus palabras resonando en mi cabeza: no eres mi padre. No, no lo era. Era un hombre de 32 años que estaba a punto de ir a tomar una copa con sus amigos. Era la cosa más normal del mundo. Los encontré en un reservado al fondo, con una jarra de cerveza medio vacía sobre la mesa. En el momento en que me vieron, sus rostros se iluminaron con enormes sonrisas. «No puede ser», gritó Miguel por encima de la música, levantándose para darme un abrazo que casi me rompe una costilla. «¿Está vivo?» Estábamos a punto de enviar un equipo de búsqueda. El reencuentro fue increíble. Fue fácil. Fue familiar. La conversación fluyó sin esfuerzo, una mezcla de viejas bromas internas y ponernos al día sobre el último año de nuestras vidas. Me preguntaron por Sofía, y por primera vez, no puse excusas. «Es complicado», dije. «Creo que podría haberse acabado». No insistieron. Simplemente asintieron, un entendimiento silencioso y compartido pasando entre ellos. Lo habían sabido todo el tiempo. Durante la siguiente hora, no pensé en Sofía ni una sola vez. Estaba demasiado ocupado riéndome de los chistes malísimos de Carlos, discutiendo con Daniel sobre fútbol y recordando lo que se sentía al ser simplemente una persona entre su gente. Sentí como si hubiera salido a la superficie después de estar mucho tiempo bajo el agua. El aire era fresco y limpio. Fue durante una pausa en la conversación, mientras miraba la masa arremolinada y caótica de la pista de baile, cuando la vi. La discoteca estaba oscura, iluminada por luces estroboscópicas de colores, pero la habría reconocido en cualquier parte. Estaba en medio de la multitud, riendo, con la cabeza echada hacia atrás. Y no estaba sola. Estaba con un grupo de personas que nunca había visto. Y estaba bailando con un tipo alto y guapo, su cuerpo presionado contra el de él. Sus manos estaban en sus hombros, y las de él, bajas en su cintura. Era íntimo. Era innegable. Y estaba claro que no era la primera vez que bailaban así. Esto no era la casa de una amiga. Una ola de certeza fría y dura me invadió. Ni siquiera era ira. Era solo confirmación. La pieza final del puzzle encajando en su lugar. Mi instinto no se había equivocado. Mi inseguridad había sido un sistema de alarma que funcionaba perfectamente. Mi primer instinto fue darme la vuelta, fingir que no la había visto. Mi segundo instinto fue ir hacia allí y montar la escena más fea imaginable. No hice ninguna de las dos cosas. Simplemente observé por un momento, como un observador objetivo viendo el acto final de una obra de teatro. Y luego me volví hacia mis amigos. «¿Otra ronda?», pregunté, con la voz sorprendentemente firme. Me miraron, luego siguieron mi mirada hacia la pista de baile. ¿La vieron? Vieron al tipo. Sus expresiones se endurecieron. «¿Quieres largarte de aquí, güey?», preguntó Carlos, en voz baja. «No», dije, negando con la cabeza. «No voy a dejar que me arruine la noche. Estoy aquí para veros a vosotros. Tomemos otra cerveza». Y así lo hicimos. Tomé una decisión consciente en ese momento. No iba a esconderme. No iba a huir. No estaba aquí para espiarla. Estaba aquí para vivir mi propia vida. Y mi vida, en ese momento, implicaba tomar una cerveza con mis mejores amigos. Me reí de sus historias. Conté algunas de las mías. Estuve presente. Estuve feliz. Y creo que eso, más que cualquier otra cosa, fue la verdadera venganza. Tardó unos 20 minutos en verme. Vi el momento exacto en que sucedió. Se estaba riendo de algo que el tipo había dicho, y sus ojos recorrieron la sala, probablemente buscando la barra, y entonces se posaron en nuestro reservado. En mí. Su sonrisa se desvaneció. Todo su cuerpo se puso rígido. La expresión de su rostro fue una espectacular obra en múltiples actos de emociones en cascada. Primero, hubo pura e inalterada conmoción. Fue la mirada de una persona que ve un fantasma. Se suponía que yo no debía estar aquí, en su mundo. Se suponía que estaba en casa, durmiendo, siendo el pringado triste y predecible que había dejado atrás. Luego vino el pánico.
sus ojos se desviaron de mí al tipo con el que estaba, y luego de vuelta a mí. Los engranajes giraban. Las mentiras la estaban alcanzando. La habían pillado con las manos en la masa. Luego, un destello de indignación justiciera. ¿Cómo me atrevía a estar aquí? ¿Cómo me atrevía a invadir su espacio? ¿Cómo me atrevía a estar sonriendo? Y finalmente, cuando sus ojos abarcaron toda la escena yo, no solo, sino rodeado de mis amigos, riendo, sosteniendo una cerveza, pareciendo completamente imperturbable, llegó el horror. Este era el único escenario que su guión no había previsto. Yo no era el padre patético y controlador que esperaba en casa. Era un hombre con su propia vida, una vida que visiblemente, en ese momento, continuaba perfectamente sin ella. La dinámica de poder de toda nuestra relación se invirtió en ese único instante silencioso. Ella no era el espíritu libre que escapaba de su novio aburrido, era solo una mentirosa que había sido descubierta. Se separó inmediatamente del tipo y se dirigió directamente a nuestra mesa, abriéndose paso entre la multitud con una expresión de sombría determinación. Mis amigos se pusieron tensos. Allá vamos, murmuró Miguel. Llegó a nuestro reservado, con el rostro como una nube de tormenta. ¿Qué haces aquí?, exigió, con su voz como un áspero susurro. Tomé un sorbo lento de mi cerveza antes de responder. Estoy con mis amigos, dije con calma. ¿Qué haces tú aquí? Pensaba que estabas en casa de Valeria, consolándola. Nosotros. Decidimos salir, tartamudeó, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la pista de baile. A última hora. Qué curioso, dije, mi voz aún tranquila. Porque Valeria está en Querétaro. Ha publicado fotos de su viaje esta tarde. El color desapareció de su rostro. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No le quedaban más mentiras. Mira, dije, levantándome. No quería tener esta conversación delante de mis amigos. La llevé a unos metros de distancia, a un lugar un poco más tranquilo cerca de la pared. ¿Qué quieres, Sofía?, le pregunté. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Me estás siguiendo, siseó. Casi me reí. Tienes una opinión muy alta de tu propia importancia, le dije. No, no te estoy siguiendo. Estoy haciendo lo que me dijiste que hiciera. Estoy parando. No estoy preguntando a dónde vas. Estoy viviendo mi propia vida. Simplemente da la casualidad de que esta noche, mi vida me ha traído aquí. La verdadera pregunta es, ¿qué estabas haciendo tú? No es lo que parece, dijo, recurriendo al cliché más antiguo del mundo. Parece que me mentiste, dije. Parece que me estás engañando, y parece que esperabas que yo estuviera en casa esperándote como un niño bueno. Pero te equivocaste. Eres una adulta, Sofía. Puedes hacer lo que quieras. Y resulta que yo también. Miré por encima de su hombro al tipo con el que había estado, que ahora nos observaba con expresión confusa. Probablemente deberías volver con tu amigo, dije. Parece solo. Me di la vuelta y regresé a mi reservado, dejándola allí, sin palabras y expuesta. Me senté. Mis amigos me estaban mirando. ¿Estás bien?, preguntó Daniel. Estoy genial, dije, y me sorprendió descubrir que era la más absoluta verdad. Me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. Nos quedamos una hora más. Hablamos, reímos y no volví a mirar en su dirección. Finalmente, la vi a ella y a su grupo marcharse. Lanzó una última mirada venenosa a nuestra mesa antes de desaparecer por la puerta. Volví a casa más tarde esa noche, solo. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio pacífico. Era el silencio de un espacio que finalmente era verdaderamente mío. A la mañana siguiente, volvió. Intentó disculparse. Lloró. Dijo que fue un error, que estaba confundida, que el tipo no significaba nada para ella. Pero las palabras no tenían sentido. Eran solo los sonidos desesperados de una persona que había sido descubierta, que había perdido el control de la narrativa. Escuché pacientemente hasta que terminó. Me alegro de que te divirtieras anoche, dije, con voz suave. Yo también lo hice. Vi a mis amigos.
Recordé quién soy cuando no estoy esperando a que vuelvas a casa, y me gusta esa persona. Creo que voy a pasar más tiempo con él. Ya había empaquetado sus cosas. Sus maletas esperaban junto a la puerta. Las miró fijamente y luego a mí. Y finalmente, pareció entender. Se había acabado de verdad. No había más mentiras que contar, ni más manipulaciones que realizar. Se fue sin decir otra palabra. La vi marcharse y no sentí tristeza ni ira. Solo sentí quietud. La quietud de un capítulo que se cierra, la quietud de un puente que ya no me conectaba a un lugar en el que no quería estar. Cogí mi teléfono. Había un nuevo mensaje en el chat de grupo de los degenerados. A la misma hora la semana que viene. Sonreí. Por supuesto, respondí. Y sabía que estaría allí. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.